primer pensamiento. La televisión cambió y nosotros fuimos los primeros en dar el paso. Nosotros tenemos la mayor reserva de oro de toda esta región. Yo creo que aquí hay que alertar a todos los sectores de la sociedad. El Nuevo Diario TV, primer canal totalmente digital de la República Dominicana. Pioneros en transmitir por redes sociales, con una programación diferente pensada para ti. Se ha hablado entre el gobierno dominicano y el gobierno argentino de la ley minera de República Dominicana. Un canal innovador, moderno y cercano para mantenerte informado de lo que ocurre en nuestro país y el mundo. El que lo tenga, que Dios se lo bendiga. El Nuevo Diario, 44 años transformando la comunicación. Mi primer pensamiento. La televisión cambió y nosotros fuimos los primeros en dar el paso. Nosotros tenemos la mayor reserva de oro de toda esta región. Yo creo que aquí hay que alertar a todos los sectores de la sociedad. El Nuevo Diario TV, primer canal totalmente digital de la República Dominicana. Pioneros en transmitir por redes sociales, con una programación diferente pensada para ti. Se ha hablado entre el gobierno dominicano y el gobierno argentino de la ley minera de República Dominicana. Un canal innovador, moderno y cercano para mantenerte informado de lo que ocurre en nuestro país y el mundo. El que lo tenga, que Dios se lo bendiga. El Nuevo Diario, 44 años transformando la comunicación. Muy buenas tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida al programa más controversial de la República Dominicana. Somos controversia, salud, humor, deportes, debate, arte, política y muchísimas cosas más. Bueno, mis amores, hoy es miércoles, ombliguito de la semana, y vamos a compartir la frase correspondiente esta tarde. En esta vida, el que no aprende a detectar máscaras termina viviendo rodeado de actores. ¡Wow, wow, wow! Señores, cuánta verdad en unas palabras. Si usted no se da cuenta, si usted no se fija en las máscaras, lamentablemente vivirá la vida entera rodeado de muchos actores. Y solamente las situaciones límites son las que nos ponen a darnos cuenta realmente quién sí, quién no y quién nunca. Bueno, el día de hoy tenemos un temazo, nos vamos a un mundo muy importante, nos vamos al mundo de la logoterapia, del análisis de Víctor Frankl. Nos vamos también a este mundo de lo que serían las personas decentes e indecentes desde el punto de vista de Frankl. Y para tratar este mix de temas tan interesantes, tenemos el día de hoy un invitado muy querido y muy especial para nosotros. Me refiero a Alejandro Salomón Paredes. Él es psicólogo clínico, psicoterapia, GESLAT, practitioner en programación neurolingüística, formación en logoterapia clínica, logoterapeuta, análisis existencial y muchísimas cosas más. Y con nuestro querido pues Alejandro vamos a hacer este recorrido maravilloso sobre lo que es este análisis del discurso de Frankl, donde vamos a tocar puntos muy importantes relacionados a las personas de buena voluntad. Nos vamos a ir también a un mundo muy interesante, las personas decentes e indecentes. Vamos a hablar acerca también de la culpa colectiva y muchísimas cosas más con nuestro querido Alejandro. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo tú estás? Bienvenido a tu casa. Hola, Cris, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, encantado de poder estar acá contigo y con todas las personas que están conectadas en este momento, en este excelente espacio tuyo. Y bueno, con mucho gusto de poder hablar de este tema tan importante el día en el mundo hoy. Gracias por la oportunidad.
Para mí de verdad que es un inmenso placer, Alejandro, tener esta tarde la oportunidad de compartir contigo. Sé que con tus conocimientos nos vas a nutrir bastante a todos nosotros y como siempre, pues muy feliz de compartir esta tarde. De igual manera, muy contento. Alejandro, vamos a hacer un recorrido maravilloso por el mundo de la logoterapia, lo relacionado pues al análisis del discurso de Frankl, en donde hay una parte que me llama mucho la atención, Alejandro, cuando él inicia con lo siguiente: las personas de buena voluntad. Desde tu punto de vista, ¿quiénes son esas personas? Sí, bueno, cuando hablamos de este discurso, estamos hablando de un discurso que Viktor Frankl pronunció el 10 de marzo de 1988 en Austria, y fue a propósito del aniversario. Se cumplían 50 años del ingreso de Hitler a Viena, del anexamiento de Austria por la Alemania nazi. Y por supuesto, sabemos pues que Frankl tiene la autoridad moral y vivencial para poder hablar de este tipo de situaciones terribles que pueden acontecer, que han acontecido, están aconteciendo y pueden acontecer siempre en nuestra humanidad. Este discurso es esencial para poder entender su pensamiento político y para poder entender también, para poder hacer un análisis de la situación que lamentablemente hoy vemos, por ejemplo, en Gaza, ¿no? Donde se está cometiendo un genocidio y que Frankl en ese discurso nos advierte acerca de esto y lamentablemente sus pases están siendo fueron premonitorias y se están cumpliendo el día de hoy. Por eso su discurso es vigente y hay que tomarlo muy en cuenta. Sí, realmente me llama mucho la atención todos esos puntos tan interesantes que acabas de compartir con nosotros. Hay una parte que es esencial en el análisis de este pues discurso de Frankl, y es lo relacionado a que él exalta, vamos a decirlo así, se enfatiza mucho en lo relacionado a las personas decentes e indecentes, y habla sobre esa parte tan importante relacionado a las personas de buena voluntad. Alejandro, desde tu perspectiva, tú que eres una persona que inclusive ha hecho libros relacionados a este mundo tan interesante de la logoterapia, ¿cómo podemos diferenciar esto en la actualidad? Mira, Frankl menciona de que él, a pesar de haber sido víctima, haber pasado por el holocausto en carne propia y haber sobrevivido, y haber también perdido a casi todos sus seres queridos en los campos de concentración, él refiere que él no guarda odio y él no está dispuesto a hacer un juicio colectivo. Él no juzga, él no condena colectivamente, porque a él le decían: ¿cómo vas a regresar a Austria si en Austria los austriacos se vendieron o unieron o fueron parte también de todo este tema del nazismo? ¿O cómo vas a tener amigos alemanes? ¿Cómo vas a pisar Alemania con todo lo que ha pasado? Entonces Frankl dice: la culpa nunca es colectiva, porque la responsabilidad de las acciones corresponden a cada persona y por ende cada persona es la que se hace cargo de las consecuencias de sus decisiones y por ende la culpa es personal e intransferible. Eso es por un lado, ¿no? Entonces, eso en el sentido de que ahora podríamos pensar que el odio o la condena, el juicio moral o ético,
nunca podría estar dirigido a toda una comunidad o a una colectividad humana tan solo por la sangre, la etnia o las creencias o el color de piel o lo que fuera. En ese sentido, por ejemplo, ya en un contexto actual y a manera de análisis y de condenar, ¿no?, explícitamente las atrocidades que ciertas personas pueden cometer, ¿no? En ese sentido, no podemos condenar, por ejemplo, a todos los palestinos, no podemos juzgarlos como terroristas, porque son un grupo o algunos los que cometen estos actos terribles y también deplorables actos que significa el terrorismo. Acá en el Perú hemos vivido el terrorismo durante más de una década y sabemos bien que no es el camino para buscar cambios sociales en una nación. En todo ese sentido, no se puede juzgar a todos los palestinos como terroristas y lamentablemente vemos cómo hay, lo que Frankel llamaría indecentes, que consideran de que, por ejemplo, un bebé es ya un terrorista. La vez pasada escuchaba algo así en las noticias y son palabras que provienen de personas con mucho fanatismo y que sin duda alguna algún trastorno mental también traen. Y en ese sentido tampoco podemos juzgar a todos los israelíes como genocidas o a todos los judíos como genocidas, y esto se ve claramente en las noticias, se ve claramente en las redes sociales, en los medios, cuando hay judíos que condenan abiertamente y firmemente las atrocidades que su gobierno perpetra. ¿En nombre de qué? No lo sabemos bien. Algunos dicen, ellos mismos dicen, es en nombre de la paz del mundo, en nombre de acabar con el terrorismo. Otros más suspicaces consideran de que hay otro tipo de intereses, más geopolíticos, en fin, sea como fuera, lo que Frankel condena en ese sentido, cuando habla de indecencia, y en la política, por ejemplo, y eso se expande a todas las personas, está refiriéndose a quienes, o sea, como indecentes, a aquellos que consideran de que para lograr un fin, cualquier medio es válido. Por el contrario, para Frankel, las personas decentes o de buena voluntad son las que saben bien que incluso el fin más sagrado, más sublime, se puede ver profanado, dice él con esa palabra, por un medio atroz. Entonces, eso es lo que vemos. Si elegimos pensar en que están intentando acabar con el terrorismo en el mundo o lo que fuera, por supuesto que el medio que están, a través del cual intentan lograr eso, es una atrocidad y es un genocidio y es un nuevo holocausto. En ese sentido, Frankel nos dice que el gran peligro para la humanidad es que los indecentes que están en todo lado, en toda nación y en todo lugar, en todo partido político, en toda familia, en toda institución, en toda organización, en todo colectivo, en todo lado hay indecentes y decentes. Y los indecentes, el peligro, dice Frankel, es que estos indecentes ocupen, ¿no?, sean elegidos en los altos cargos, y eso es lo que está pasando, por ejemplo, en los gobiernos, ¿no? Entonces ahí encontramos lamentablemente cómo actualmente se está cometiendo, hay un holocausto en vivo y en directo, tal cual ocurrió en la Segunda Guerra Mundial con los judíos, y que lamentablemente a lo largo de estos años ha ocurrido un trato inhumano sobre la población palestina o sobre Palestina, y lo cual actualmente Palestina o los palestinos se han convertido en el grito de la humanidad, ¿no? Se han convertido, es además Gaza la más grande herida por donde sangra el mundo en este momento, pero la causa de la humanidad se ha vuelto la causa de Palestina. Algunos dirán, oye, pero los terroristas, no, hay rehenes, también condenamos eso, también condeno eso, y desde el pensamiento de Frankl, cualquier medio
no podemos considerar como válido cualquier medio para lograr un fin. En ese sentido, el terrorismo es también, por supuesto, y como lo repito lo dije hace un momento y lo repito ahora, en Perú sabemos lo que el terrorismo ha sido, no queremos de vuelta eso nunca más, y también los terroristas lo que buscaban era un cambio y todo, pero desde un fanatismo, desde un trastorno, desde una actitud indecente, digámoslo así, porque implicaba asesinar, generar terror, y eso fue durante más de una década, y entonces sabemos bien de que por más que un fin sea sublime o sea muy grande, los medios son capaces de profanarlo y tergiversarlo y trastocarlo y hacer que pierda toda su dignidad. En ese sentido, eso es lo que estamos viendo ahora, lamentablemente. Entonces, no podemos condenar a todos los judíos o a los israelíes por el genocidio, sino a los que toman las decisiones de eso, a los que empuñan también de pronto un arma para acabar con niños, o a quienes impiden el ingreso de ayuda humanitaria, que son colonos o gente civil, que también yo los escucho hablar y vociferar, o las acciones que tienen, que son lo que Frankel llamaba el fanatismo. El fanatismo está en sus mentes y en sus corazones y tiene que ver con la indecencia, porque en el fanatismo las personas anulan, descalifican o hasta atacan a las otras personas que no piensan como ellos o que no tienen la misma creencia o que no se adecúan o se adaptan a sus estándares o a sus expectativas o a lo que sus dogmas les dicen. Y eso es fanatismo y esa es una ausencia de autotrascendencia, o sea, de una relación amorosa con los demás, de una apertura, de un poder resonar con los otros, de ser sensibles al sentir de otros, de respetar, de legitimar la diferencia, la diversidad y el respeto, pero acá no se está viendo eso, lamentablemente. Lo bueno es que cada vez más gente está oponiéndose a estos regímenes terribles, genocidas, y sabemos bien en ese sentido que no podemos condenar a todos los palestinos como terroristas, no podemos condenar a un niño palestino, a una madre palestina, a un hombre palestino de terrorista porque hay un grupo de terroristas. Es una locura pensar que un niño es un terrorista o un futuro terrorista y mejor acabar con él, ¿no? Por Dios, ¿no? O sea, lo que estamos viendo actualmente nunca se vio antes. Incluso este genocidio, yo considero que históricamente es peor que el que vimos en los años 30, 40 en la Segunda Guerra Mundial del siglo pasado. Peor porque antes recién se descubrieron todos los horrores del nazismo sobre el pueblo judío y además musulmanes, homosexuales y todas estas minorías. Solo se descubrió cuando los aliados entraron y vieron todo el horror que había en esos campos. Ahora se ve a vista y paciencia por la comunicación, por las redes, y el mundo está cada vez más consternado, y yo espero que así sea, que dentro de muy poco algo cambie, pero hemos visto cómo Gaza ha sido destruida, cómo las personas son asesinadas, los niños mutilados. Me da mucha pena decirlo, pero esa es la realidad. Pero Frankel acá invoca a las personas de buena voluntad a tendernos las manos para tratar de sacar adelante el mundo, para tratar de hacer del mundo un lugar mejor. Y eso implica la condena firme hacia toda indecencia, ya sea del gobernante genocida, o también del líder terrorista y de todos los que hacen explotar algo y matan en nombre de algo. Aunque sea sublime, los medios profanan cualquier fin. En ese sentido, la indecencia está en todos lados. No se trata de Israel no, sino no es Israel. O sea, yo tengo amigos judíos que aborrecen y condenan terriblemente lo que está ocurriendo y lo que el gobierno de Israel está perpetrando. Entonces, no se trata de condenar. Ese es justamente el discurso de Frankel. No hay culpa colectiva. Por ende, no se puede juzgar de esa manera colectiva, sino siempre
acusando realmente, condenando y juzgando a los que eligen ser de cierta manera y tienen que hacerse responsables de esas acciones. Wow, Alejandro, surgen tantas preguntas de todo lo que tú has compartido con nosotros hasta ahora, que vamos a comenzar con la siguiente. Hablaste de poder, hablaste de indecencia, hablaste de decencia también. Desde tu punto de vista, ¿quiénes están liderando la parte del poder político en el mundo en la actualidad? ¿Los decentes o los indecentes? ¡Wow! Qué pregunta, porque no solamente es lo que vemos actualmente en el Medio Oriente, donde claramente, por más esfuerzos de los decentes, que Frankel decía eran minoría, y por eso los decentes de buena voluntad tienen cuesta arriba el trabajo en el mundo, pero hay que seguir porque los que tratan de hacer del mundo un lugar peor no descansan, y por eso los que podemos de alguna manera condenar esto y hacer algo para crear un mundo mejor, tenemos que seguir, como en este espacio, condenando, levantando la mano y siendo firmes en estas cosas, no siendo indiferentes. Hay mucha indiferencia que me da miedo, hay mucha indiferencia, hay mucho mirar para otro lado, o hay mucho seguir con la vida como si no pasara nada. Y el mundo sigue en medio de sus ventas y su marketing y sus eventos y cosas y un montón de cosas que yo digo, no puedo yo empezar el día eh, publicando algo, posteando algo relacionado a los cursos que yo dicto, o atendiendo a un consultante, o escribiendo algo sobre cualquier otro tema, si no es primero hablando de estas cosas, porque el mundo está en decadencia, yo creo que en mucho también por mirar a otro lado y no unirnos para condenar estas cosas. Y esto viene de Frankel. Yo encuentro en Frankel todo el apoyo para mis ideas también, porque comparto las de Frankel realmente, comparto esas ideas. Creo que las personas de buena voluntad no están en la política, o están, pero son minoría, y no son los que están en los gobiernos desde hace mucho tiempo. Quizá desde mi propia perspectiva, en Perú, por ejemplo, los exgobernantes en la cárcel por corrupción. Hay como 4 presidentes, acaban de meter a otro presidente a la cárcel. O sea, ¿quiénes son los gobernantes? Actualmente la presidenta actual también con denuncias. O sea, ¿qué pasa con la política? Y lo que pasa con la política es que realmente no hay la esencia de la política, que es el pueblo, los demás, el servicio a la comunidad, sino que en vez de políticos encontramos gente que está muy centrada en sí misma y tratan de obtener poder para también obtener beneficios, privilegios, disfrute y una vida buena económicamente y pasarla bien, pero a costa del hundimiento y la decadencia de las naciones. Y en sentido, estos pseudopolíticos indecentes lo que buscan realmente es dividir, polarizar, separar, en vez de unir, en vez de generar una comunidad internacional. Entonces, tu pregunta es, no, bueno, sin duda alguna, son más indecentes que decentes. Por ahí encuentro a alguien que tiene una buena voluntad, quizá, no sé, por ejemplo, me viene a la mente Pepe Mujica, que falleció hace poco, algún presidente del Perú de antaño, como Fernando Belaúnde Terry, quizá con errores y todo, pero ética, en fin, hasta donde yo sé. Pero luego actualmente veo, ¿no?, gobernantes, mandatarios enfocados en el poder, alardeando de poder militar, alardeando de lo que pueden llegar a destruir con su poderío. Y entonces, oye, en vez de invitarnos a la unidad, a la fraternidad, a lo que Frankel llamaba el monantropismo, es decir, una sola humanidad, de tendernos, pero
Ojo, que también pues Estamos compartiendo, todo esto hace Alejandro, este tema tan interesante relacionado al análisis de Víctor Frankl, las personas decentes e indecentes, personas de buena voluntad, y lo relacionado también a esta parte tan interesante del nuevo holocausto. Continúa, querido Alejandro, estamos aquí contigo en conexión. Gracias, sí. Y bueno, básicamente, pues esa es la conclusión, digamos, ¿no? Que a tu pregunta hay muy poca decencia en la política. Ahora, todas las personas tenemos nuestras imperfecciones y podemos cometer actos, no de indecencia, porque la indecencia implica un tema ético. Nuestras neurosis, ¿no? Tenemos nuestra impulsividad, tenemos nuestras obsesiones, nuestros miedos, y tenemos a veces nuestros arranques, nuestros impulsos, podemos enojarnos, podemos no saber cómo canalizar de pronto la ira, la frustración, en algún momento podemos agredir, podemos herir sin querer a otra persona. Pero eso no es indecencia, esto es algo humano que a todos tenemos, dice Frankl. Frankl dice, el que esté absolutamente libre de neurosis, que tire la primera piedra. Nadie lo está, pero eso no es pues indecencia. La indecencia es un mal obrar para con el otro. La indecencia es una falta de conciencia ética. Frankl dice, el indecente se hace loco con la voz de su conciencia. La escucha y no le hace caso o la silencia para que no aparezca la voz de la conciencia, que para Frankl era la conciencia ética, la conciencia que te dice, oye, no dañes al otro, tiéndele la mano, ¿no? Conformemos una sola humanidad, ¿no? ¿Cuál es la decisión con más sentido? Sin embargo, actualmente lo que vemos más bien es un egocentrismo, ensimismamiento, y cada quien quiere sacar partida. Pero el indecente, la definición por excelencia en el discurso es, indecente es aquel que va a realizar cualquier medio para lograr su fin. No le importa cuál sea ese medio, si ese medio es deshumanizante, es terrorista, violento, si ese medio es inhumano, no le importa, lo que importa es conseguir su fin. Ese es un indecente. Más bien el decente es el que sabe muy bien que incluso hasta los fines más sagrados, dice Frankl, pueden ser profanados por un medio inhumano, por un medio antiético, por un medio sin corazón. Y eso tiene que ver con el vínculo con los demás. El indecente aprovecha, saca provecho. El indecente es el que no tiene reparos en lastimar, en herir conscientemente. Ahora, por ejemplo, si hablamos en términos clínicos, podríamos hablar, por ejemplo, de la... Bueno, estamos haciendo un recorrido maravilloso por el mundo del análisis existencial de Frankl, relacionado específicamente a un discurso que Frankl pues compartió en Viena, y por esa razón estamos aquí compartiendo con nuestro querido Alejandro preguntas importantes sobre el discurso de Frankl y qué importancia tiene este discurso en la actualidad. Continúa, querido Alejandro. El análisis que vengo haciendo del discurso es crucial porque ese discurso nos sirve para levantar la voz y condenar desde la opinión y desde el pedido de alguien que tuvo la suficiente autoridad moral para poder juzgar estas cosas y poder hacer el análisis. Víctor Frankl no se queda callado. Él sabe bien que no está bien condenar a todos. Pero con eso nos dice que hay que condenar a los que sí son los responsables por la debacle, por la decadencia de la humanidad, por la herida por donde está sangrando el mundo. En todos los países hay indecentes, hasta en todas las familias hay indecentes. No hay lugar, no hay organización, no hay institución, no hay comunidad o colectivo donde no los haya.
Incluso Franklin se atreve a decir que son la mayoría los indecentes, pero insta a las personas de buena voluntad a tendernos las manos, más allá de las trincheras y más allá de las tumbas, dice él, para poder sacar adelante a la humanidad, que cada vez parece que se va más al hoyo. Pero el discurso es importante. No podemos, la conclusión que saco es, no podemos condenar, no podemos juzgar a todos los palestinos como terroristas y por ende no podemos acabar con toda la vida, con todo un pueblo y desplazarlo para ocupar esa tierra que les pertenece a estas personas, a estas personas. Y tampoco Alejandro. podemos juzgar ni condenar a todos los israelíes o a todos los judíos, hablando en términos ya de religión, por las atrocidades que en nombre de Dios o de su fe, de su creencia, estos están cometiendo. Por ejemplo, considerar que por ser el pueblo elegido, según sus creencias, tienen el derecho de desplazar, de acabar con toda una nación o una etnia. Eso es terrible. Por último, si quieres consolidar tu propio, si quieren hacer su propio lugar, bueno, tienen que consensuar, tienen que dialogar, tienen que buscar la armonía entre las personas para poder vivir en convivencia. Fíjense que los judíos de antaño, o sea, bueno, los judíos que no son pues sionistas, por ejemplo, son los que se oponen a toda esta política inhumana, colonizadora y genocida. Entonces, ellos son muy conscientes de que esta pues no es la forma, ¿no? Esa no es la manera. Y ellos dicen, los judíos, verdaderamente judíos que no son fanáticos, ellos dicen, en Palestina vivíamos en armonía, judíos, cristianos, musulmanes, vivíamos en armonía con los palestinos y no había nada de estas cosas que empezaron a partir del 1948, más o menos cuando se da la primera, la famosa, la Nakba, que fue la emigración de los palestinos producto del asedio y de las primeras colonizaciones y las primeras invasiones para tratar de sacarlos de ahí. Entonces, eh, no podemos considerar que por cumplir un designio o algo así de la historia o lo que se considere, se puede arrasar con toda una población y con niños y todo esto es terrible. Entonces, por más sagrado que sea su fin, Alejandro, te no quiero hacer puede una haber... pregunta. Perdón, te quiero hacer una pregunta, Alejandro. Citaste que está liderando a nivel general los indecentes. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los retos, desafíos que tienen que enfrentar las personas decentes en un mundo que está gobernado, liderado por los indecentes? Para empezar, cada quien desde su propia existencia, intentar ser la mejor versión posible que pueda ser, en términos éticos, en términos amorosos, para con el otro. Todos podemos tener nuestros errores, nuestra falta de autocontrol. Todos podemos tener nuestras impulsividades, como dije hace un momento. Yo puedo alzarle la voz a mi hija para tratar de ponerle límites, pero esa no es la forma, ¿no? Entonces mi esposa me puede señalar, oye, esta no es la forma de ponerle un límite. Entonces yo acepto eso y busco autorregularme, busco autocontrolarme, pero yo no le quiero hacer daño a mi hija, lo que quiero es ponerle un límite. Ahora, ¿le hago daño? Sí, pero no es lo que yo quiero, no es mi intención, pero tengo la oportunidad de trabajar en terapia y tengo la oportunidad de autocontrolarme mejor y poder ponerle límites de una manera más asertiva, más amorosa, más humana. Claro, pero esa es la cuestión, que los indecentes no solo tienen sus neurosis, sino que ya tienen como un trastorno ya en el espíritu, y hay una cuestión de dañar conscientemente y voluntariamente. Yo escucho personas decir,
Yo escucho gente fanática decir en las redes que sí está bien que mueran esos niños, por el amor de Dios, por el amor de Dios. O sea, eso es ya lo más terrible que he podido escuchar. Yo en todos mis 48 años y bueno, mis 45 años de vida consciente, nunca vi algo tan atroz, ni al estudiar la historia de los holocaustos y las terribles matanzas que ha habido. Esto es sin duda lo más crudo y terrible que yo he visto, y por ende, ¿qué es lo que hay que hacer? Tendernos las manos, sumar esfuerzos. A veces no se puede luchar contra el poder, pero el sentido, los valores, lo que realmente es importante, eso, eso puede, eso podemos hermanarnos, tendernos las manos para que esos aspectos brillen de alguna manera frente a toda la oscuridad terrible del poder. En ese sentido, lo que yo considero es, desde nuestra propia familia, desde nuestro propio hogar, nuestra propia comunidad, tratar de generar cambios favorables, cambios positivos, tratar de llegar a las personas de buena voluntad para unirnos, y con los niños trabajar en una educación para la libertad, para la responsabilidad, para que luego más adelante sepan discernir y no se conviertan en meros fanáticos que terminan apoyando dogmas atroces, inhumanos o creencias, o terminen validando medios crueles para conseguir ciertos fines. La indecencia o la decencia tienen que ver con el espíritu, pero también tienen que ver con la educación, tienen que ver con el vínculo con los padres, tienen que ver con lo que pueden ir aprendiendo para ir procesando también qué es lo que está bien o mal, bien o mal en términos éticos, en términos del amor, ¿no? Entonces, para empezar también, o también continuando, digo, también puede ser importante el hecho de levantar nuestra voz, ¿no? Levantar nuestra voz, condenar directamente a quienes cometen estas indecencias, y que esto es vista y paciencia, o que también podemos tener un consenso entre muchas personas y considerar quiénes realmente son indecentes para poder juzgarlos en común, hacer un juicio entre muchos hacia ciertos indecentes. Yo creo que lo peor que podemos hacer, en especial quienes quizás nos dedicamos a la logoterapia, porque es un modelo, no solo es un modelo terapéutico, también es una mirada acerca del ser humano, es una antropología y es una apología del amor por el otro, del tendernos las manos justamente, ¿no? Frankel es muy conocido por su tránsito por los campos de concentración, justamente, 3 años en varios campos de concentración, donde lo perdió todo, pero miren, sale de ahí también para escribir, para reponerse de todo lo terrible que vivió, pero para unirse o para brindarnos las palabras, las ideas que precisamente nos muevan, nos inviten a poder justamente seguir sus enseñanzas, ¿no? Ese discurso es cortito, aparece en un libro póstumo que se llama Llegará un día en el que serás libre, publicado por la editorial Herder, y es el último texto, el último discurso del libro, es un libro con todavía discursos y textos inéditos. El último discurso es ese, que empieza, el título se llama Todas las personas de buena voluntad. Y si lo leemos son unos cuantos párrafos, pero ahí está contenida toda la esencia de la lucha, de la gesta o de la causa de la humanidad por un mundo mejor. Una causa que es actualmente la causa de los palestinos, la causa de las víctimas del terrorismo, también de las causas de todas las personas del mundo que sufren por la indecencia de cierta gente. Nos damos cuenta, son gobernantes, son líderes, pero no son todos. Pero lo que sí es que hay muchas personas fanáticas siguiendo a esta gente. Entonces,
Para eso es que hay que trabajar también en una educación que fomente la libertad y la responsabilidad, el libre pensamiento, y que las personas, los chicos, crezcan con ideas propias y no caigan en el fanatismo. El fanatismo también tiene que ver con hacer lo que otros hacen solo por hacerlo, o hacer lo que otros quieren que haga. Estas cosas Frankl también las señaló y son parte de una neurosis colectiva. Por eso es que hay gente que apoya toda esta violencia y toda esta cosa horrible, así como también hay gente que puede apoyar el terrorismo o cualquier cosa así. Sin embargo, ahí estamos los que en algo al menos tenemos una cierta voluntad, una disposición del alma, una disposición del corazón para tratar de unirnos, condenar estas cosas, porque es lo que hay que hacer, no quedarnos callados de ninguna manera frente a ninguna forma de indecencia, y juzgar, condenar a quienes no tienen reparos en cometer atrocidades, y valerse de cualquier medio para conseguir algún fin. Recuerden siempre que por más sagrado que el fin sea, un medio que no tiene ética, que no tiene amor, profana inmediatamente ese fin y ya lo trastoca, y ya no es un fin sagrado. Eso. Alejandro, en el discurso, Frankl enfatiza un punto que me llama mucho la atención porque lo quiero aplicar en la actualidad: no sentir odio. ¿Cómo una persona, un sujeto, puede sentir que esa ausencia de odio en un mundo de tanta injusticia, de tanto atropello, de tanta maldad? Frankl dice, hay que analizarlo bien, el discurso. Si leemos el discurso y lo analizamos con detenimiento, Frankl dice, empieza diciendo, no esperen una sola palabra de odio de mi parte. Frankl era un tipo muy amoroso, y yo estoy seguro que él seguramente en su corazón no pretendía guardar rencores a nadie. Sin embargo, o sea, el perdón, ¿no? El perdonar. Sin embargo, él más exactamente lo que dice es, no esperen de mí ni una sola palabra de odio. No pienso juzgar a nadie colectivamente, porque él dice, yo solo conozco a las víctimas, no a los perpetradores, al menos no en persona. Entonces, por eso es que, por un lado, él no juzga colectivamente a todos, por ejemplo, a todos los alemanes como nazis, o igual que no se puede juzgar a nadie colectivamente, pues esa es la cuestión. Pero él también, al mismo tiempo que dice que no juzga o no condena colectivamente, él dice que al decir que la culpa no es colectiva y que no va a condenar colectivamente, también está diciendo entonces que sí condena a los indecentes. Por eso es que luego él habla de que el nazismo, él dice así, el nazismo propagó el nazismo propagó el racismo. Sin embargo, él dice que realmente solo hay dos razas de gente, los decentes y los indecentes. Y ahí yo creo que él lo dice porque Frankl fue un opositor. Él se opuso a toda forma de clasificación del ser humano. Para Frankl, la persona no puede ser clasificada, no puede ser incluida en categorías o en clasificaciones, porque la persona es en sí misma su propia clase, no cada una. La persona es es única, irrepetible, entonces no puede ser clasificada, ¿ok? Pero entonces él como que se salta un poco ahí, y yo siento ahí a un Frankl emocionado, a un Frankl que quiere ser firme también, y que de pronto ahí menciona solo hay dos razas de gente, solo en otros textos refiere solo hay dos clases de gente, los decentes y los indecentes. Entonces él se opuso a clasificar, pero ahí él dijo hay dos clases, hay dos razas de gente, decentes e indecentes. ¿Cuáles son los decentes? Los que saben bien que incluso el fin más sagrado puede ser profanado por un medio inhumano, por un medio que no tiene amor, por un medio que no tiene ética. En cambio, los indecentes no se hacen problema, y para conseguir sus fines recurren a cualquier medio
Y eso es lo que también estamos viendo actualmente, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? O sea, Frankel habla de no odia, no pronuncia palabras de odio, pero pronuncia palabras firmes, pronuncia palabras donde condena. Él dice, no voy a condenar colectivamente, pero sí voy a hablar de los indecentes del mundo, porque él sabe bien que hay esas personas, más allá de la neurosis que cada uno pueda tener, es la intención de querer dañar al otro, de querer valerse de cualquier medio para conseguir un fin personal propio, y eso implica deshumanizar, descalificar, atacar, violentar. Y ya decía Frankel que la violencia es la más grande manifestación de lo que él llamaba la voluntad de poder, el afán de querer sentir, de ganar poder, de sentirse poderosos como un fin en sí mismo. Más bien, a lo que él nos invita es a valernos del poder que podemos tener nosotros para tratar de hacer del mundo un lugar mejor. Por ejemplo, el poder que tienes tú como comunicadora y el programa que tienes, por ejemplo, la audiencia que puedes conseguir, la gente que nos está mirando en este momento y escuchando y que puede sensibilizarse. Entonces estás usando un poder, pero como un medio ético, amoroso, hacia un fin. De igual manera yo, por ejemplo, ¿no? El poder que tengo, mi conocimiento, mi experiencia, lo que he leído, en fin, ¿no? La logoterapia que practico, ese es un poder que puedo usar como un medio para tratar de ayudar. En cambio, los indecentes buscan el poder como un fin en sí mismo y se valen, además de su poder, también para medios, para un fin, pero medios atroces, medios violentos, medios deshumanizantes. Pero esa parte de la culpa colectiva, me gustaría que la analizara más profundamente, porque vivimos en un mundo que lamentablemente, tenemos que decirlo así, si alguien cometió un error, vamos a decir en una familia, automáticamente muchos apuntan a cada miembro de esa familia. Ejemplo, papá, mamá hizo algo, un acto pues ilícito, algo fuera de ley, algo pues que marcó o consternó, vamos a decirlo así, a una sociedad X o y automáticamente muchos descartan a los demás miembros de la familia. Inclusive hemos visto casos tan delicados que ni siquiera permiten que sus niños puedan inscribirse en un colegio. ¿Cómo tú ves esa parte basando, ¿no?, en lo que sería la parte que Frankel cita en el discurso sobre la inexistencia de la culpa a nivel colectivo? Claro, hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Por ejemplo, eso hace referencia a culpar colectivamente, a condenar o a juzgar a una persona por lo que otras personas pueden hacer. Por ejemplo, en una comunidad religiosa puede haber miembros de esa comunidad que son indecentes porque piensan en lucrar o lo que fuera que es atentar o aprovecharse de las otras personas. Entonces eso es ser indecentes. Pero hay otras personas en la misma comunidad religiosa que están ahí amorosamente y van más bien para ayudar a la comunidad y van para tratar de aprender de las lecturas, de las escrituras, y buscan hermanarse con otros y no tienen además problemas con otras religiones. En cambio, el indecente sí tiene problemas con otras religiones, porque como tiene un pensamiento muchas veces fanático, invalida y hasta ataca a personas que tengan ideas o una fe diferente por considerarla equivocada o lo que fuera, ¿no? Entonces, y esto se da en familias también. Yo conversaba con un paciente, un adolescente, un consultante, y él me decía que había sido juzgado por la familia que él tenía, porque en su familia había habido personas con antecedentes de adicciones, personas con antecedentes, lamentablemente, de delincuencia, pero él no elegía ser así, y él quería salir de todo ese contexto enfermizo,
sin sentido, para vivir una vida más propia, donde sienta realmente que sí tiene sentido ser quien es. Pero él era juzgado en el colegio por los demás. Ah, eres de la familia Tala, entonces eso es neurótico. Toda condena, todo juicio colectivo es neurótico porque tiene una limitación en poder contemplar la individualidad, la diferencia. Hay una limitación en la autotrascendencia, es decir, no alcanza a ver al otro como un otro realmente, sino que lo termina juzgando de acuerdo a una colectividad. Igual hay en los partidos políticos, en cualquier institución, en las instituciones del Estado, hay gente que quiere hacer las cosas bien, pero hay también un montón de indecentes. En las familias, en las iglesias, en los partidos políticos, en las asociaciones deportivas, en las barras de fútbol, acá en el Perú, por ejemplo, ¿no? O en Latinoamérica, encontramos las barras bravas, pero dentro de las barras hay gente que va a alentar a su equipo y va a ir a pasarla bien, a pasar un momento de pasión, de euforia, de amistad, pero hay otros fanáticos, pues se les llama fanáticos, que no tienen ningún reparo en romperle una botella en la cabeza al que es del otro equipo, solo porque no es del mismo equipo. Ese es un indecente, porque en su mente y en su corazón hay una ausencia de autotrascendencia, no se trasciende, quiere decir, no se abre al mundo, no resuena, no, es indiferente al dolor del otro, está más centrado en sus propios intereses. Entonces, con eso tiene que ver el fanatismo, con eso tiene que ver el egocentrismo, con eso tiene que ver la indecencia. Entonces, en todos lados hay. Lo que tenemos que hacer, los que tenemos una buena voluntad, es tratar de primero condenar la indecencia y luego generar nexos, como estamos haciendo nosotros acá, que me invitaste para poder hablar de esto y señalar ciertas cosas, analizar ciertas cosas, y es para que ciertas personas que nos escuchen en este momento se sensibilicen ante ciertas cosas, se sumen al esfuerzo de tratar de hacer del mundo un lugar mejor, porque a veces incluso en nombre de la paz, en nombre de la humanidad, en nombre de Dios, se terminan cometiendo genocidios, holocaustos, actos terroristas, cosas que estamos viendo actualmente y que en pleno siglo XXI seguimos viendo y cada vez peor. Frankel decía, desde Auschwitz sabemos de lo que el hombre es capaz, de crear las cámaras de gas, pero también de entrar con la frente en alto y recitando una oración también. Pero yo agrego ahí humildemente y digo, seguimos, no solo ya desde Auschwitz, sino que sabemos que esto sigue y con Gaza seguimos sabiendo de lo que es capaz el hombre, del holocausto, del genocidio, del desplazamiento, de la infravaloración del ser humano, pero también de seguir siendo resistentes, de buscar seguir adelante con las familias. Ciertos reporteros que estaban destacados en Gaza cubriendo el holocausto decían que los palestinos, en medio de las ruinas y del dolor, de las pérdidas y de las masacres, les ofrecían comida, intentaban ofrecerles un cobijo, un techo en medio de todo, y ese es también el ser humano, no solo es el que comete el genocidio, pero seguimos sabiendo cuán terrible es la situación, no solo desde Auschwitz, sino con Gaza también. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar y enviar un fuerte abrazo virtual a los compañeros del equipo de conductores del programa Sentido de Vida, director de todo esto, Jaime Panilla, y los demás integrantes del equipo de conductores, que les damos las gracias aquí como programa, porque ellos también están haciendo un trabajo maravilloso en nombre de la logoterapia. Tuve la oportunidad de, conjuntamente con parte del equipo, el sábado antepasado, realizarle una entrevista a nuestro querido Alejandro, y hoy pues seguimos llevando conocimiento con el objetivo principal de derribar
paredes, derribar muros y crear puentes de conocimiento. Con nuestro querido Alejandro estamos completamente conscientes que es alguien que nos va a nutrir a cada uno de nosotros sobre este tema tan complejo y tan importante. Alejandro, hablaste ahorita de un punto muy interesante. Tocaste la parte de un mundo mejor, una sola humanidad, un solo mundo. Todo eso está muy hermoso, pero lamentablemente si nos vamos a lo que es la práctica, lo que estamos viviendo a nivel general, estamos viviendo en un mundo totalmente individualista, donde las personas pues se basan en lo que sería en conseguir sus propios intereses, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería entonces, tomando en cuenta todos estos puntos, la importancia de aplicar los conceptos de Frankl que pues compartió en ese discurso tan importante en Viena? Espérame un ratito. Ya. No te escuché bien. Ok. Vámonos. Parte. Hablaste ahorita un punto muy interesante sobre lo que está pues estipulado, ¿verdad?, en el discurso de Frankl, y es lo siguiente: un solo mundo, una sola humanidad, etcétera. Hasta cierto punto, ¿cómo se puede aplicar esto en un mundo que en la realidad, y eso lo sabemos todos, el individualismo, el yo conseguir mis cosas, no importando la forma, mis propios intereses, etcétera, es lo que prima, es lo que está en primer lugar? Desde tu punto de vista, entonces, ¿cuál sería la importancia de la aplicación del discurso que hizo Frankl en Viena en esa ocasión, relacionado específicamente a esa parte de un mundo mejor, un solo mundo, en un mundo individualista totalmente? ¿No estaría hasta cierto punto un poquito desafiante la aplicación del mismo? ¿Qué opinas? Sin duda alguna es un tema importante porque la aplicación del discurso de Frankl actualmente pues cobra una vigencia fundamental porque vemos que hay mucha indiferencia. La gente, hay muchas personas que miran para otro lado o no se pronuncian. Creo yo que lo primero que hay que hacer en ese sentido, siguiendo el discurso de Frankl, es levantar la voz, como dije hace un momento, levantar la voz, levantar la mano, decir: acá estoy, acá estamos presentes para condenar la indecencia. Y luego, paralelamente, de la misma forma, generar espacios como una comunidad, por ejemplo, en la logoterapia, generar espacios, organizar eventos donde se pueda sensibilizar más a las personas de buena voluntad a unirse a una causa común que tenga que ver con cambiar nuestras sociedades, porque en el fondo se trata de una cuestión social, política también. Debe haber un cambio paulatino de raíz en términos de la educación, en términos de la cultura familiar. ¿Qué es lo que debe ser realmente más importante? Y trabajar mucho que esa educación proponga una vida de comunidad, una vida de una sola humanidad. Hay un término que Frankl usa y es el monantropismo. El monantropismo es la idea de Frankl de que tengamos una sola humanidad. Realmente es casi utópico, es casi una utopía prácticamente considerar que esto pueda llegar a darse, pero eso no quita que podamos hacer el intento. Pues justamente creo que era Galeano el que decía que o Saramago, Galeano,
que decía que la utopía justamente es, al mismo tiempo de un imposible, es también una constante apertura o una constante búsqueda de esos valores, de que eso imposible no quita que podamos esforzarnos en tratar de hacer del mundo ese lugar mejor. Entonces yo creo que esa es la cuestión fundamental desde donde podemos hacer el análisis del discurso de Frankl y cómo podemos llevarlo a la vida ahora. Creo que es importante no ser indiferentes y lamentablemente veo mucha indiferencia. Veo que se siguen, la vida sigue, la vida continúa como si esto no estuviera, como si el holocausto no estuviera dándose. Es como que supiéramos que hay un holocausto y no se haga nada, y no se levante la voz, no se levante la mano, nadie proteste, nadie se queje. Pero si vemos, ahora vemos en Europa que actualmente hay mucha gente que está levantando su voz, que está quejándose, que está reclamándole al mundo, a los demás del mundo que se sumen para bloquear, restringir de la manera en que se pueda que que siga cometiendo esta catástrofe. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con los grupos de poder, ¿no? Lo que mucha gente decente intenta es que los poderosos del mundo que están observando o incluso hasta apoyando esto de una u otra manera, dejen de hacerlo y se sumen a una causa, a la causa de la humanidad, a la causa del amor, que es la causa de Palestina en este caso, pero que también es la causa de los rehenes o de las familias israelíes golpeadas por el terrorismo y que también es la causa de los pueblos del mundo, de cualquier lugar del mundo donde el autoritarismo o el totalitarismo se imponen y deshumanizan y dejan, ultrajan toda dignidad humana. Muchísimas gracias, Alejandro, de verdad, de todo corazón, por compartir con nosotros esta tarde tus grandes conocimientos sobre este tema tan importante relacionado al discurso de Frankl en Viena, en donde cita puntos muy importantes como es las personas decentes, las personas indecentes, el nuevo holocausto y la culpa colectiva. Un punto pues que estoy completamente consciente que Alejandro, con todos sus conocimientos, tocó muchos corazones. La autotrascendencia, uno de los puntos también importantísimos de todo lo que Alejandro pues compartió con nosotros esta tarde, y la inminente importancia que tiene este término en el mundo de la logoterapia. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente a este miércoles ombliguito de la semana. Recuerden que mañana a las 2:30 de la tarde tienen una cita con nosotros con el programa más controversial de la República Dominicana. Somos controversia, salud, humor, deportes, debate, arte, política y muchísimas cosas más. Soy Crismelis Brito Padilla, su doctora controversia. Y nos vemos mañana, mis amores. Bye.